tal, hermanos? ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes en esta ocasión. Estamos listos para continuar con nuestra serie de estudios de discipulado para nuevos creyentes. Si tú has venido estudiando cada uno de los temas que hemos venido compartiendo contigo a través de este medio, entonces ya tienes un conocimiento básico, un conocimiento elemental acerca de lo que es la vida cristiana, acerca de lo que Dios espera de tu vida y de lo que tú puedes esperar de Dios. Estás listo para poder compartir también tu fe y estás listo para entender que tú como hijo de Dios, ahora como varón o como mujer dentro de la iglesia en la que tú sirves, especialmente si es dentro de nuestra iglesia, tú tienes la responsabilidad no solamente de estarte preparando en el conocimiento de Dios, de estar viviendo la vida cristiana, sino también de pensar que en algún momento de tu vida tú tienes que convertirte en un maestro discipulador, en alguien que no solamente comparte su fe, sino que está involucrado en el trabajo, en el servicio dentro de la iglesia, y que en un momento dado los papeles se van a cambiar, porque tú estarás de este lado discipulando a alguien y alguien estará escuchándote y aprendiendo de ti, estarás compartiendo tu fe, estarás ganando a otros para Cristo y de esa manera vas a poder cubrir todo el plan que Dios tiene para tu vida. El día de hoy vamos a tocar un tema también importante, es un módulo nuevo, el módulo número 5 que se llama el Espíritu Santo. En este nuevo módulo, hermanos, el Espíritu Santo, vamos a tocar tres grandes áreas. Primero que nada, vamos a hablar de quién es. En un segundo tema, vamos a hablar de cuál es su obra en ti. Y en tercer lugar, vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Y es que Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él prometió estar contigo. Prometió estar con su iglesia, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la forma en la que Jesucristo lo hace es por medio de su Espíritu Santo. Por eso es importante que nosotros conozcamos la obra que Él hace en nuestra vida. Si bien es cierto, muchas veces dentro de la iglesia se puede llegar a cometer el error de desplazar al Espíritu Santo de la obra que Él hace. No es el caso de nosotros, no debe de ser el caso nuestro, porque Dios se expresa, se manifiesta en la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, y es importante que en este momento de nuestra vida, o desde este momento de nuestra vida cristiana, conozcamos cuál es su obra. No es una serie de clases exhaustivas acerca del Espíritu Santo, pero sí son tres temas que nos van a ayudar a comprender lo elemental, lo importante, que es que nosotros estemos enterados de quién es y cuál es la obra que Él quiere hacer en y por nosotros. Módulo 5, tema número 1, ¿quién es? Y como lo venimos haciendo en cada una de las clases, hermano, hermana, por favor toma tu Biblia, está con tus notas, con tu pluma, con tu cuaderno o con las notas que previamente te hemos enviado y que aún puedes solicitar a nuestro correo electrónico. Nos da gusto por aquellos hermanos que han estado solicitando las notas, que esperamos sea de gran bendición para ustedes, porque además les permite no estar escribiendo demasiado, porque las notas contienen de entrada pues todas las citas bíblicas, y muchos de los comentarios que yo estoy expresando en este video vienen aquí ya referidos o referenciados, quizás de manera más reducida, pero nos van a permitir en un futuro, o te van a permitir en un futuro, compartir este material con alguna persona a quien tú ganes para Cristo Jesús, o para ti mismo, para tu estudio bíblico personal. Bien, vamos a leer la epístola a Tito en el capítulo 3, versículos 4 y 5. El punto número 1 es este: el Espíritu Santo es quien nos regenera. Dice la palabra de Dios en el libro de Tito, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, versículos 4 y 5. Este pasaje, hermanos, es un pasaje que todos nosotros debiéramos de conocer, si no de memoria, por lo menos su ubicación, su interpretación, porque nos habla precisamente de cómo Dios, el Espíritu Santo, tiene una obra o hace una obra muy particular desde el momento en el que nosotros nos acercamos a Dios para buscarle como nuestro Salvador personal. Dice la Escritura así en Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero Dios, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a responder 3 preguntas. La primera, dice en nuestras hojas, ¿qué manifestó Dios a los hombres según el versículo 4? Bondad. Hay algo bien interesante. ¿Qué manifestó Dios a los hombres según el versículo 4? Dice la palabra de Dios que mostró bondad y amor. Vamos a leer la segunda pregunta. Según el versículo 5, ¿por qué obtuvimos la salvación? ¿Por nuestras obras o por la misericordia de Dios? Dice el versículo 5 que no lo obtuvimos por nuestras obras, sino por su misericordia. 3. Según la primera parte, o según el versículo 5, la salvación ocurre en aquel que cree debido a que el Espíritu Santo hace 2 cosas. Y vamos a ver cuáles son. Inciso A, dice la palabra de Dios, el lavamiento de la regeneración. Y la segunda cosa, dice la renovación en el Espíritu Santo. A ver, vamos a comprender esto. Quiero que nos imaginemos lo siguiente, hermanos. Quiero que nos imaginemos aquel momento en el que ustedes y yo decidimos inclinar nuestro rostro, reverencia a Dios, porque reconocimos que somos pecadores, entendimos nuestra necesidad de Cristo, puesto que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y entonces buscamos a Dios en oración. Y cuando una persona inclina su rostro, cierra sus ojos y decide orar a Dios, en ese momento, cuando una persona ora a Dios por su salvación, ora a Dios en el nombre de Cristo, porque Cristo Jesús es el que murió en la cruz del Calvario, es el que derramó su sangre en pago absoluto y perfecto y único por nuestros pecados. Y entonces una persona ora a Dios por medio de Cristo, y entonces Dios, por medio de su Espíritu Santo, viene al corazón, a la vida de esas personas o de esa persona, y hace algo, hace un lavamiento de sus pecados. Simbólicamente, con la sangre de Cristo Jesús, lava los pecados de la vida de esa persona y la regenera, la convierte en alguien nueva, en alguien diferente. Hace algo, la renueva, dice, en el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo hace algo, dice en nuestras notas. El Espíritu Santo nos lava con la sangre de Cristo y nos regenera. ¿Qué significa esto? Que restablece en nosotros la posibilidad, hermanos, de restaurar la relación que Dios tenía en el huerto del Edén con el primer hombre, con Adán. Cuando el Espíritu Santo nos lava y nos regenera por la renovación, ¿verdad?, que hace de nosotros, que nos hace nacer de nuevo, podemos restaurar de nuevo la imagen de Dios en nosotros y la relación que el hombre tenía desde el principio cuando fue creado sin pecado y colocado, hermanos, en el huerto del Edén. Cambiamos del viejo hombre, es decir, un hombre muerto, un hombre sin Cristo, a un nuevo hombre, un hombre limpiado, lavado, regenerado, transformado por medio de la sangre de Cristo Jesús. O dicho en pocas palabras, es como si en ese momento, hermanos, nosotros naciéramos de nuevo. El Espíritu Santo juega un papel muy importante en la salvación del hombre. Oramos a Dios el Padre en el nombre de Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos limpia de pecado, nos da vida nueva y permanece en nosotros. Cuando una persona recibe a Cristo Jesús en su corazón, es bautizada con el Espíritu Santo. Ya lo vimos nosotros en el módulo 1. Cuando una persona recibe a Cristo, en ese momento es bautizada por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Los 3 términos son sinónimos y son usados en la Biblia. Y el Espíritu Santo permanece en nosotros como garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo nunca será de una persona
quien por arrepentimiento y fe ha creído en Jesucristo. 2. El tema que estamos estudiando es el módulo 5, tema número 1, ¿quién es? 1. El Espíritu Santo es quien nos regenera en el momento de la salvación. Él es el que nos hace nacer de nuevo, quien nos lava de nuestros pecados, quien nos da vida nueva. 2. Es Dios. Quiero que observes lo que el apóstol Pablo dice a los hermanos de la iglesia de Corinto acerca del Espíritu Santo, específicamente en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Aquí, en este punto, vamos a responder varias preguntas también. Primero que nada, vamos a responder 2 preguntas. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, dice la palabra de Dios. Vamos a responder 2 preguntas. 1. ¿Dice que Dios y el Espíritu son diferentes o uno mismo? Va de nuevo. ¿Dice que Dios y el Espíritu son diferentes o uno mismo? La respuesta es uno mismo. Porque el Señor es el Espíritu. Y esa palabra Señor es la palabra griega kurios, que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a Cristo. Es la palabra que viene a sustituir o a reemplazar o a ser sinónimo del término Adonai que se utilizaba en el Antiguo Testamento para referirse a Dios como Señor. Porque Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, Él es el Señor. Y dice la palabra de Dios, el Señor es el Espíritu. Es decir, si nosotros pudiésemos traducir este pasaje con palabras más sencillas o más simples, lo que este pasaje dice es que el Espíritu Santo es el Señor, o que el Espíritu Santo es Dios. Por eso es que he planteado yo aquí una pregunta cuando elaboré esta serie de estudios. Este pasaje nos dice que Dios y el Espíritu son diferentes. No, son uno mismo. El Espíritu Santo es el Señor. 2. ¿Qué hay en quien está el Espíritu de Dios? Dice libertad. ¡Qué maravilloso! Porque cuando una persona ora a Dios el Padre por su salvación en el nombre del Hijo, Dios el Espíritu Santo viene, renueva, regenera, lava, nos limpia de nuestros pecados, nos da vida nueva, permanece en nosotros, y al estar en nosotros nos hace libres del pecado, nos hace libres ahora para empezar de nuevo la vida. Por eso en algún momento de esta serie yo comentaba que para su servidor la salvación es una segunda oportunidad de vida en vida, porque el Señor nos libra de la esclavitud del pecado y nos deja en libertad para que voluntariamente nos sometamos al servicio a Dios y podamos vivir una vida nueva. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él dijo que aquellos que creyeran en la verdad tendrían algo. Dice Juan capítulo 8, versículo 32. Vamos a comparar este pasaje de la Escritura con lo que nosotros acabamos de leer, hermanos, y vamos a ver la similitud en las palabras del propio Señor Jesucristo. Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La respuesta es, ¿qué habrá? ¿Qué es libertad? Cuando nosotros conocemos la verdad, que es Jesucristo, porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Nosotros tenemos libertad, y esa libertad la tenemos por medio del Espíritu Santo,
que viene a morar en nosotros y que es Dios viviendo en nosotros, porque el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Vamos a leer ahora Juan capítulo 14, es decir, un poquito más adelante, en este mismo libro de la Biblia. Juan capítulo 14, versículos 5 y 6. Y vamos a responder también algunas preguntas. Dice la palabra de Dios así: le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lee Juan 14, ya lo hemos leído. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. No una religión, no una persona. La verdad es Cristo. Cristo es Dios. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. La salvación no se obtiene teniendo conocimiento de la Biblia. La salvación se tiene a través del arrepentimiento y fe en que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Él es el único camino, la única verdad en la que nosotros debemos de creer. Dice Romanos 9:5 así: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dicen nuestras hojas, lee Romanos 9:5 y anota quién es Cristo: Dios sobre toda carne. Por eso es que hablamos de Dios el Padre, de Dios el Hijo, que es Cristo, y Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios que mora en nosotros, se queda permanentemente una vez que nos ha regenerado, nos ha lavado, nos ha limpiado de nuestros pecados. Vamos a leer Isaías capítulo 46, versículo 9. Isaías es un libro que está en el Antiguo Testamento, y en esta ocasión vamos a leer el capítulo 46, versículo 9, por favor. Estamos hablando del Espíritu Santo, estamos viendo quién es, y estamos estudiando el punto 2 que dice que es Dios. Muy bien, Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, dice Jehová, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Punto número 1. A ver, vamos a entender esto de que Jesucristo es Dios, especialmente el Espíritu Santo es Dios. 1. Aparte de Dios, ¿cuántos dioses más existen? Según la Biblia, según el versículo 9. No hay otro Dios, dice Dios, es decir, ninguno. 2. ¿Existe algo o alguien semejante a Dios? La respuesta es no. Escucha esto que te voy a decir, hermano. Existen religiones que niegan la deidad del Espíritu Santo, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesucristo es Dios. Así que yo te invito a que tú no aceptes estudios con estas personas, porque lamentablemente, aunque quizás tengan una buena intención, han sido enseñadas incorrectamente en la Biblia. Desafortunadamente, su propia vida ha sido traducida equivocadamente. Jesucristo es Dios. Acabamos de leer Romanos, Jesús es Dios sobre toda carne. Acabamos de leer que el Espíritu Santo es Dios, pero ellos dicen que es una fuerza activa. Esto no es así. Quien enseña que el Espíritu Santo no es Dios, lo hace en contra de lo que enseña la palabra de Dios, y esto es un gran pecado, pues es negar a Dios mismo. Dios no miente. Dios dice, no hay otro Dios fuera de mí. La palabra de Dios no miente, no se contradice, se complementa a sí misma. Dios no hubiese inspirado a los hombres a escribir que Jesucristo es Dios a menos que lo fuera. Y no hubiese inspirado a los hombres a escribir que el Espíritu Santo es Dios a menos que lo fuera. Y es que no estamos hablando de tres dioses distintos. Estamos hablando de un Dios
que se manifiesta a través de tres personas. Dios se hizo hombre, no otro Dios. Dios se hizo hombre, vino y habitó entre nosotros, se hizo hombre para morir en la cruz. Dios, quien está por encima de todo, por sobre todo, dice la Biblia, que puede habitar en nosotros por medio de su Espíritu Santo, porque con su Espíritu llena toda la tierra. No hay un espíritu en ti y un espíritu en mí. El Espíritu de Dios es tan grande y poderoso que Él puede morar en la vida de todos nosotros. Porque es Dios. La Biblia enseña que hay un solo Dios. Él se hizo hombre en la persona de Jesucristo y vino al mundo a morir en una cruz por nuestros pecados. Hoy, dice la palabra de Dios, vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque estamos en comunión con Dios, con todo lo que Dios es. Al leer los pasajes bíblicos que nosotros estamos estudiando, hermanos, nos damos cuenta que Dios es Dios, que Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Todos son uno mismo. Por eso el Señor Jesús dijo que el creyente tendría libertad, porque su Espíritu vendría a Él y lo haría libre del pecado. Vamos a complementar esta clase con un punto 3. Es conocido por diferentes nombres. El tema que estamos estudiando es el módulo 5, tema 1. ¿Quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? 1 es quien nos regenera en el momento de la salvación. 2, ya acabamos de estudiar que es Dios. Y punto número 3, es conocido por diferentes nombres. Este punto que vamos a estudiar ahorita, hermanos, tiene muchas bases bíblicas. Yo te pido de favor que tú las anotes todas y que te des cuenta de la importante enseñanza que vamos a recibir en este momento, y sobre todo porque tenemos que tenerla presente para poder hablar de nuestra fe o para poder defender nuestra fe. Es conocido por diferentes nombres. Debido a la amplitud de nombres, te vamos a detallar, o te voy a detallar los más comunes. Quiero que tú apartes un momento para que tú verifiques que en la Biblia el Espíritu Santo es llamado por diferentes nombres de acuerdo a la función que tiene. El Espíritu Santo tiene muchas funciones, obra de maneras muy diversas y muy bonitas en la vida del hombre, en el mundo mismo, y es importante que nosotros en esta serie de clases para nuevos creyentes estemos bien capacitados respecto a esto que vamos a aprender el día de hoy. Y lo he dividido en algunos puntos para que lo podamos comprender mejor. Punto número 1, nombres descriptivos de su persona. Y vamos a ver 3 incisos. Inciso A, el Espíritu. En la Biblia se le llama al Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, simple y llanamente el Espíritu. 1 Corintios 2, 10. Voy a darle lectura. Dice, pero Dios nos les reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Se llama Espíritu, pues porque no tiene un cuerpo material, es eso, es un Espíritu. Y dice que escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Nadie hay más grande que Dios. Su propio Espíritu conoce lo que hay en él. ¿Quién te conoce más a ti, hermano, que tú mismo? Tu propio Espíritu. ¿Tu Espíritu es alguien distinto a ti? No. Bueno, el Espíritu Santo de Dios conoce todo de Dios porque es Dios. Es inmaterial. Inciso B, se le llama el Espíritu Santo. En Lucas capítulo 1, versículo 35. Estamos hablando de nombres descriptivos de su propia persona, y en el primero se le describe como alguien incorpóreo. ¿Ok? Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 35, y vamos a ver lo que dice este pasaje de la Escritura que vamos a leer en este momento. Dice así la palabra de Dios.
Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué se le llama santo, Espíritu Santo? Porque al ser Dios mismo es sin pecado. En la Biblia solamente se le llama santo en el sentido de perfección absoluta sin pecado a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, porque los tres son Dios, son uno mismo. Se le llama el Espíritu Eterno en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es el Espíritu quien limpia nuestras conciencias. Él es el Espíritu Eterno. ¿Por qué se le llama así? Porque al ser Dios, el Espíritu no tiene principio, no tiene fin. Muy bien. Vamos a hablar ahora, punto número 2, de nombres que expresan su relación con Dios. Y aquí vamos a ver 4 cosas. Inciso A es el Espíritu de Dios, según el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué se le llama así? Bueno, porque el Espíritu procede de Dios, por eso es el Espíritu de Dios. Pero también, inciso B, se le llama el Espíritu de Jehová, en Isaías 11:2. Vamos al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Y aunque Jehová y Dios son la misma persona, en realidad cada nombre de Dios describe algo de Él. Vamos a ver, insisto, yo ya estoy aquí, en Isaías capítulo 11, versículo 2, dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Por qué se le llama primero que nada Espíritu de Dios? Porque procede de Dios. ¿Por qué se le llama Espíritu de Jehová? Porque a diferencia del nombre Dios, que es Elohim, que significa fiel, que significa alguien que jura por sí mismo, que implica alguien que es poderoso, el término Jehová tiene que ver con existir eternamente. Entonces el que se le llame el Espíritu de Jehová implica que el Espíritu de Dios es un Espíritu eterno, porque es el Espíritu de Jehová, quien es un Dios eterno. Inciso C, se le conoce como el Espíritu de Jehová el Señor, aquí mismo en Isaías 61. Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Por qué se le llama el Espíritu de Jehová el Señor? Porque por medio de él Jehová ejerce su señorío o autoridad sobre el mundo. Es el Espíritu Santo, es por medio de su Espíritu Santo que Jehová el Señor, quien es Dios, es Señor sobre toda la tierra y todo lo ve. Su Espíritu Santo es el que está abarcando el mundo, quien está en nosotros y conoce nuestra vida. Es por medio del Espíritu Santo que Jesús es Señor en nuestra vida, que Dios es Señor en nuestra vida y que Dios ejerce su señorío sobre toda criatura, sobre toda persona. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es un Dios aparte, no hay más dioses, solamente hay un Dios. Inciso D, se le conoce como el Espíritu del Dios vivo en 2 Corintios, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Por qué se le conoce con el nombre del Espíritu del Dios vivo? Porque hay algo muy interesante, porque Dios está vivo, Dios no está muerto, y al ser el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu Santo de Dios viene al ser humano
a dar la vida del Dios vivo. Podemos tener vida eterna porque esa vida es la vida de Dios. Dios es eterno y puede darnos vida eterna, y lo hace por medio de su Espíritu Santo. Ese Espíritu, porque no tiene un cuerpo material, es el Espíritu Santo, porque es Dios mismo, es sin pecado. Es el Espíritu eterno, porque no tiene principio ni fin. Es el Espíritu de Dios, porque procede de Dios. Es el Espíritu de Jehová, porque es el Espíritu del Dios eterno. Es el Espíritu de Jehová el Señor, porque por medio de él ejerce su señorío. Es el Espíritu del Dios vivo, porque nos da vida. 3. Nombres que expresan su relación con Jesucristo. También se le conoce como el Espíritu de Cristo, en Romanos capítulo 8, versículo 9, y en Hechos capítulo 2, versículos 33 al 36. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este pasaje, hermanos, es impresionante, porque lo que este pasaje dice es que el Espíritu es de Dios y el Espíritu es de Cristo. Por fin, ¿es de Dios o es de Cristo? Pues es de los dos, porque Cristo es Dios. Cristo y Dios, Dios y Cristo son uno mismo. Y si la Biblia dice que es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. Si dice que Él es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo, porque los tres son uno. Si dice que el Señor es el Espíritu, pues porque el Espíritu Santo es Dios. Cada uno cumple una función distinta. Ahora bien, dice que si el Espíritu no está en la vida de una persona, no es de Dios. Un cristiano no tiene que orar para que el Espíritu Santo venga. Esos cantantes que entonan canciones diciendo Espíritu Santo ven, están en un error. Esas iglesias donde oran para que el Espíritu Santo venga sobre ellos, están en un error, porque el Espíritu Santo está en la persona que tiene a Jesús como Salvador personal. Y si una persona está orando para que el Espíritu Santo venga a su vida, está diciendo: yo no soy salvo. No es salvo, porque Romanos dice: si el Espíritu de Cristo no está en él, no es de Dios. No hay salvación. Pero si hay salvación, está en nosotros y permanece en nosotros. Este pasaje, hermanos, a mi juicio, es uno de los pasajes más importantes respecto a la salvación y respecto a la relación que tiene el Espíritu con nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es muy claro, ¿no? Es muy claro. La salvación hace que el Espíritu Santo more permanentemente, porque la salvación no se pierde. Quien enseña pérdida de salvación está enseñando un error. No está interpretando correctamente la Biblia. Está enseñando una herejía. Algo que Dios no enseña en ninguna parte de la Escritura. Hechos capítulo 2, versículos 33 al 36. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice Hechos capítulo 2, versículos 33 al 36. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. Inciso B, se le llama el Espíritu de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, versículo 19. Filipenses capítulo 1, versículo 19. ¿Qué diferencia hay entre este y el anterior? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo
Se dan cuenta cómo se le llama aquí en este pasaje, según el que estamos leyendo, el Espíritu de Jesucristo, Filipenses 1:19. Esto resultará en mi liberación. Bueno, normalmente se le llama a Jesús, durante su ministerio en la tierra, o Cristo, porque Él es el Mesías. Pero una vez que Jesús muere y resucita, en sus epístolas Pablo lo llama Jesucristo. Hace una fusión de los dos nombres. Si encontramos el término Jesucristo, se está hablando del Señor Jesús, que es el Cristo que murió y resucitó, mientras que Jesús es quien está desarrollando su ministerio en la tierra, y es Cristo porque es el Mesías que está entre nosotros. Es decir, es el Espíritu de Jesucristo, de Jesús que vino, que era el Cristo que murió y resucitó por nuestros pecados. 4. Nombres que expresan su relación con los hombres. Vamos a ver aquí algunos incisos. Se le llama Espíritu Santo de la promesa. Vamos a ver aquí que se le llama Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después hablaremos de por qué somos sellados. ¿Por qué habla de la promesa? Porque el Espíritu Santo permanece en la vida de una persona, porque la salvación no se pierde, y porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de la promesa, porque Él es en nosotros la garantía de que Dios va a cumplir sus promesas que están establecidas en su palabra. Se le llama el Espíritu de verdad. Juan 14:17. Juan 14:17. Dios nos dejó su Espíritu Santo, Jesús nos mandó su Espíritu Santo como garantía de que sus promesas las va a cumplir en nosotros. Juan 14:17. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué es el Espíritu de verdad? Porque no es el Espíritu de un Dios falso, sino el Espíritu del Dios único. Es el Espíritu Santo el que nos guía a la verdad, el que nos guía a Cristo. Si yo niego la existencia del Espíritu, si estoy diciendo que el Espíritu no es Dios, estoy negando a Dios mismo. Dios usa su Espíritu para guiarme a la verdad, es decir, llevarme a Dios. Se le conoce como el Espíritu de vida, Romanos 8:2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque es quien nos regenera y nos da vida eterna, como lo vimos ya en el punto número 1. Se le conoce como Espíritu de gracia, Hebreos capítulo 10, versículo 29. Estoy tratando de leer todos los versos, hermanos, con el propósito de dar una muy breve explicación, pues estamos estudiando de manera pues sencilla. Estas clases están dirigidas a nuevos creyentes y por eso no estamos profundizando demasiados. Estamos sentando las bases para que los nuevos creyentes de nuestra iglesia y de las iglesias que nos están siguiendo a través de este medio, pues tengan las bases suficientes para un conocimiento de la palabra de Dios correcto. Espíritu de gracia, Hebreos 10, 29. Dice así la palabra de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Por qué se le conoce así? Porque sin merecerlo nosotros, hermanos, sin merecerlo nosotros, el Espíritu Santo es enviado por Dios a nuestra vida al momento de nuestra salvación.
En la Biblia, la palabra gracia tiene que ver con un don inmerecido, con un regalo que no merecemos. La salvación es por gracia, ¿te acuerdas? Efesios 2:8. Es decir, es algo que no merecemos, pero que lo recibimos por gracia, es decir, porque Dios decide darlo. Al ser salvos, Dios por su gracia nos envía su Espíritu Santo para que llene nuestras vidas, para que more en nosotros, aun cuando no lo merecemos. Dios mismo mora en nuestra vida. Y finalmente, entre los nombres que expresan su relación con los hombres, se le conoce como Consolador. Estamos por terminar. Juan 14, 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Vamos a considerar lo que dice este pasaje de la Escritura. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Se le llama así, hermanos, porque no mora en nosotros para consolarnos y fortalecernos. Escucha esto, hermano. Recuerda que como cristianos no oramos. Como cristianos no oramos para que el Espíritu Santo venga y nos bautice. Ya vino a nuestra vida cuando recibimos a Cristo, y a eso se le conoce como ser bautizados o cubiertos con su presencia. La Biblia no nos enseña a orar al Espíritu Santo, debido a que Él es quien nos motiva a orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Hermanos, hay cantantes, hay pastores, hay iglesias que le oran al Espíritu Santo. Eso es incorrecto. Oramos al Padre en el nombre de Cristo, motivados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, y pone en nosotros el querer por medio de su Espíritu. Dios obra de maneras distintas y cada uno tiene su función. Es el Espíritu que mora en nosotros y nos hace clamar, Abba Padre, desear relacionarnos con Dios, llegar a Dios por medio de Cristo y dirigirnos siempre al Padre. Así que, hermano, no debes de orar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a orar al Padre. No debes de buscar el bautismo del Espíritu Santo, porque si tienes a Cristo, fuiste bautizado en el momento de la salvación. No debes de orar para que el Espíritu Santo venga, porque si eres salvo, Él ya está en ti. Él no se va a ir jamás. No te dejes llevar, hermano, por doctrinas erróneas al escuchar la radio, a leer material escrito por personas que dicen ser cristianas, o ver programas televisivos o en el internet. El Espíritu Santo es Dios y mora en ti y en mí para siempre. Y es algo que nosotros podemos determinar con claridad en la Biblia, la palabra de Dios. Esta clase es muy importante. Te invito a repasarla de nuevo, así como cada uno de los temas que hemos venido estudiando. Me da mucho gusto estar contigo en este nuevo módulo. Recuerda, soy el pastor Germán Álvarez Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Misionera en Avenal. Te recuerdo que contamos con un seminario, el Seminario Teológico Bautista Latinoamericano. Ingresa a nuestra página web y tú puedes recibir informes. Ofrecemos la especialidad de bachillerato en teología y licenciatura en teología. El primero se estudia en 2 años, el segundo en 4. Puedes estudiar de manera presencial o puedes estudiar también a través del internet en nuestro sistema en audios. Nos va a dar mucho gusto poder que tú te incorpores como alumno de nuestro seminario. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.